Eh, Me imagino que están viendo ya todos mi pantalla, así que voy a arrancar. Mira, los sistemas para medir ángulos son dos. Las más principales, las que siempre se utilizan, es el sexagesimal y el circular, esto en radianes y esto en grados. En el sistema sexagesimal, un grado es, mide una vuelta completa dividido en 360 partes. Entonces, una vuelta es igual a 360 grados, un grado, 60 minutos, un minuto, 60 segundos, y también un grado es igual a 3600 segundos. Cero grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Una vuelta completa. A este cuadrante se conoce como el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Para el sistema radial, radianes, una vuelta completa se divide en 2pi. Entonces, una vuelta es igual a 2pi radianes, media vuelta, pi radianes, la cuarta parte de una vuelta, pi medios radianes. Cero radianes, pi medios, pi, 3 pi medios y 2pi. Entonces, esos son los dos sistemas que más se utilizan. Es más, los dos sistemas lo tienen en su calculadora, en radianes y grados sexagesimal, que son grados. Entonces, ¿cuál es la relación entre estos dos sistemas? Es 360 grados es igual a 2pi radianes, pero eso es equivalente a que 180, 180 grados sea igual a pi radianes. Simplemente dividimos esto en 2 y obtenemos esta relación importante, el cual nos va a permitir convertir grados en radianes y grados
radianes en grados. Entonces, de esta relación podemos decir que un grado es igual a pi sobre 180 radianes. Y un radián es igual a 180 sobre pi grados. Entonces estas dos ecuaciones son las que nos permiten convertir grados a radianes y radianes a grados. En realidad, esas dos ecuaciones simplemente se derivan de esta ecuación, ¿no? Esta es la más importante, esta es la que no tendrías que olvidarte, porque esto te puedes olvidar, pero si vos sabes esto, entonces simplemente es una reducción de esta ecuación, estas dos ecuaciones. Entonces hacemos un ejemplo en acá. Convertir 135 grados a radianes. Entonces, decimos $135 es igual a 135 por 1 grado, y esto es igual a 135 y 1 grado es igual a pi sobre 180 radianes. Entonces esto es igual a 135 sobre 180 pi radianes. Ahí podemos hacer alguna simplificación. 135, a ver, voy a ver. Mira, si vos dividís entre 45, 135, esto es igual a 3. Y 180 dividido entre 45 es 4. Entonces esto es igual a 3 de pi cuartos radianes. ¿Qué es lo que hicimos? 135 grados es, a ver, Profe, sí, disculpe, ¿así es la anotación 3 y entre paréntesis pi sobre 4? esta notación, o sea, no hay una notación en acá, este es un número en realidad. Entonces vos podés denotar, qué sé yo, 3 cuartos de pi, que es lo mismo que 3 de pi cuartos, o qué sé yo, pi de 3 cuartos. O sea, no hay una regla que te diga. Sin embargo, la que yo estoy utilizando, 3 de pi cuartos, ahora te voy a explicar cuál es la ventaja de eso. Mira, acá te dibujas siempre el círculo unitario, o sea, un círculo de radio 1, eso es un círculo unitario. Entonces, vos sabes que esto es pi medios, o sea, 90 grados. Y la mitad de pi medios, que es pi cuartos, 45 grados, entonces esto es pi cuartos. Eso. Pi cuartos. Entonces te dice esto 3 veces de pi cuartos. Ah, entonces si vos quisieras encontrar este ángulo 3 de pi cuartos o 3 cuartos de pi, entonces solo recorres 3
veces de pi cuartos, o sea, 1, 2, 3. Entonces, en contraste, este ángulo de color amarillo es 3 de pi cuartos o 3 cuartos de pi, que es lo mismo. Entonces, la ventaja de escribir así es esa. No sé si te diste, si te sirvió lo que acabo de explicarte. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Entonces, 135 también es, a ver, te voy a poner un verde, es lo mismo. O sea, hasta acá tendrías 90 más 45 es 135, porque este ángulo es 45, la mitad de 90. Entonces, 90 más 45, 135 exactamente te da 3 de pi cuartos en radianes, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo. Convertir, a ver, eh, 7 pi medios. 7 pi medios radianes a grados. Entonces, 7 de pi medios radianes es igual a 7 pi medios, un radián por un radián. Si quieres, le pones entre paréntesis. Esto es igual a 7 pi medios un radián es 180 sobre pi grados. 180 sobre pi grados. Esto es igual a, bueno, estás multiplicando a un sistema que está en grados por un número, entonces todo eso se convierte en grados. Esto es, eh, hacemos una simplificación, pi con pi. La mitad de 180 es 90, la mitad de 2, 1. Esto es 7 por 90 grados. 7 por 90, ¿cuánto es? A ver, calculadora. 630, profe. 630 grados. ¿Pero qué significa eso? Porque una vuelta completa es simplemente 360 grados. Entonces significa que está dando más de una vuelta completa. Pero vamos a graficar. Siempre me gusta manejar en radianes, así que pi medios, bueno, primero nos dibujamos el círculo unitario. Pi medios es 90. Entonces, 7 de esos, entonces tenés 1, 2, 3, 4, ahí ya diste una vuelta, 5, 6, 7. Entonces, 7 pi medios es una vuelta más, ¿cómo sería esto? Una vuelta más, Una vuelta y 3/4. exactamente, una vuelta y 3 cuartos. Gracias.
esto es un cuarto, 2 cuartos y 3 cuartos. Buenísimo. Una vuelta y 3 cuartos. Y eso es 630 grados en grados. Claro. Una vuelta es 360 grados. Y en acá tienes 180. Hasta ahí tienes 270. 360 más 270 me tiene que dar 630. Y justamente me da 630. ¿No? Y así puedes convertir grados a radianes o radianes a grados de manera muy sencilla con con estas dos ecuaciones. Pero olvídate de esto, ¿no? Lo que tienes que acordarte siempre es esta relación, que 180 grados es igual a pi radianes. Y de ahí sacas un grado, entonces es igual a pi sobre 180 radianes, o un radian es igual a 180 sobre pi grados. Así que vas a poder convertir siempre grados a radianes o radianes a grados. Bueno, esto es muy fácil, pueden practicar y pueden encontrar también muchos materiales acerca de esto en el internet o en algún libro, videos inclusive. Así que eso no va a ser un problema para nadie. Ahora vamos a estudiar un poco ¿dónde estoy? Un poco de trigonometría. Sí, vale la pena en acá. Trigonometría básica. Esperen un ratito, voy a arreglar este que me está molestando cada rato. Trigonometría. Que me quedé sin batería y tuve que enchufar al... ¿Por qué me aparece esto cada rato? Bueno, considere el siguiente triángulo rectángulo. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. Perdón. Alfa, A, B y H. Entonces, como es un triángulo rectángulo, entonces esto mide 90 grados. Entonces, vamos a calcular razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Trigonométricas. A ver. Seno de alfa es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces acá tenés el ángulo alfa. Entonces el lado que es opuesto al ángulo es B. Entonces B sobre H. Coseno de alfa es igual a adyacente sobre hipotenusa. En este caso adyacente es el que está al lado del ángulo. En este caso es A sobre H. Y el tangente de alfa
Disculpe, profesor, ¿el seno no sería B sobre A? El seno es B sobre H, B sobre hipotenusa. Perdón, listo, genial, gracias. El coseno es A sobre hipotenusa. Este es hipotenusa, o sea, esta distancia, ¿no? Ese es H. Y el tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. Es decir, B sobre A. Ahí tenemos las tres razones más importantes de trigonometría. Entonces, de estas dos ecuaciones podemos decir que B... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Si la tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa, y usted después puso que es igual también equivalente a B sobre A, antes de sacar el resultado no debería primero calcular el seno de alfa, poner el valor ahí y después el coseno de alfa y el valor, o es lo mismo hacer B sobre A. ¿Tiene un ejemplo? Es lo mismo, mira, fíjate. Seno de alfa es, acá está, B sobre H. B sobre H. Coseno de alfa es A sobre H. A sobre H. Y acá hacemos extremos con extremos, B por H sobre medios con medios, A sobre H. Y en aquí H con H se simplifica y me queda B sobre A. Y eso es lo que siempre vas a poder calcular cada vez que tengas un triángulo rectángulo y sepas los lados, es decir, el valor de A y el valor de B, entonces el tangente de alfa es simplemente B sobre A. Bien, profe, muchas gracias. Entonces, les decía, ¿qué es lo que puedo obtener de esto? Que B es igual a H por seno de alfa. ¿Está bien? Entonces, B al cuadrado es igual a H al cuadrado por seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado de alfa se escribe, en realidad es seno de alfa elevado al cuadrado. Y para no estar escribiendo de esta manera, la nomenclatura para eso es esto, seno cuadrado de alfa. Cada vez que vean seno n de x, esto es seno de x elevado a n, sencillamente. Entonces, aclarado eso, pasamos a acá. De acá, ¿qué obtengo? Que B es igual a, B digo A, ya tengo B. El A es igual a H por coseno de alfa. Entonces, el A elevado al cuadrado es igual a H elevado al cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Entonces, tengo estos valores por el teorema de Pitágoras, perdón, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a H al cuadrado. Es decir, con estos valores, porque yo tengo el valor de A al cuadrado y B al cuadrado, lo que tengo es H al cuadrado más coseno cuadrado de alfa más H al cuadrado por seno cuadrado de alfa es igual a H al cuadrado. Acá tengo factor común H al cuadrado, y con este H al cuadrado del otro lado se va a simplificar
Y lo que me queda es una identidad trigonométrica conocido por todos, que es coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Esta es una identidad trigonométrica muy importante. Bueno, eso es lo que necesitamos acerca de trigonometría en esta parte. Ahora vamos a hacer reducción al primer cuadrante. Reducción de ángulos al primer cuadrante. Bueno, ¿cuál es el objetivo de reducir un ángulo al primer cuadrante? El objetivo es calcular cualquier ángulo, pero en términos de un ángulo en el primer cuadrante. Calcular razones trigonométricas de cualquier ángulo, pero expresados en términos de un ángulo agudo, es decir, de un ángulo que está está en el intervalo desde 0 hasta pi medios. Y para eso lo que necesito es un ángulo que se conoce como ángulo de referencia. Un ángulo de referencia. Al cual vamos a denotar por alfa sub r. ¿Qué es el ángulo de referencia? Directamente voy a empezar a hacer casos. Caso 1. Si alfa está en el intervalo desde 0 hasta 2pi, hasta pi medios, mejor dicho, eso significa que el ángulo alfa es un valor entre 0 y 2pi. Entonces, voy a dibujar acá. A ver, acá voy a dibujar. Entonces, el ángulo está en este cuadrante. Ese es alfa. Entonces, el ángulo de referencia es el ángulo que forma con el eje X positivo o con el eje X negativo, según sea el caso. En este caso, cuando el ángulo está en el primer cuadrante, entonces el ángulo de referencia es este ángulo. O sea, es el mismo. Entonces, en acá, alfa sub r es simplemente igual a alfa. Es el mismo ángulo. En este caso, cuando el ángulo queda en el primer cuadrante. Entonces, caso 2, si el ángulo vale desde pi medios hasta pi, es decir, el ángulo tenemos en el segundo cuadrante. Y en ese caso, esto sería alfa. Voy a escribir con rojo. Esto es alfa. Pero yo quiero el ángulo de referencia. ¿Qué es el ángulo de referencia? Es el ángulo que forma con el eje X, ya sea positivo o negativo. Entonces, en este caso, es con el eje X negativo. Este es el ángulo de referencia. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo de referencia en acá? Ya no es igual al ángulo como en este caso. En este caso es, fíjate. Acordate, lo que quiero calcular es este ángulo de color verde.
Entonces, para eso, me tomo todo este ángulo que es pi y le saco alfa. Entonces me quedo con esto. Entonces, alfa sub r es simplemente pi menos alfa. Así se determina el ángulo de referencia cuando el ángulo se encuentra en el cuadrante 2. Caso 3, si el ángulo pertenece al intervalo desde pi hasta acá, perdón, sería 3 pi medios, o sea, el ángulo está en el tercer cuadrante. Este es alfa. Entonces, acá voy a venir. El alfa sub r, ¿qué es el alfa sub r? Es decir, alfa ángulo de referencia, es el ángulo que forma con el eje X, ya sea positivo o negativo, según sea el caso. En este caso, es con el eje X negativo. Este es el ángulo de referencia. ¿Cómo calculamos ese ángulo de referencia? Pues, este es alfa, todo eso es alfa, pero no quiero todo eso, sino simplemente quiero esta parte. Entonces le saco esto, ¿y eso qué es? Es pi. Entonces el ángulo de referencia es alfa menos pi. Como en este caso, pero al revés. Acá, cuando el ángulo está en el segundo cuadrante, lo que tienes que calcular es pi menos alfa. Cuando está en el tercer cuadrante, es alfa menos pi. Finalmente, el caso 4, si alfa se encuentra en el intervalo de 3 veces de pi medios hasta 2 pi, es decir, en el cuarto cuadrante. Los que llegan tarde deben mandar un mensaje al grupo, y los que pueden ver, los que reciben, los que se dan cuenta que alguien me mandó un mensaje, me avisan por favor para que yo acepte, porque si no, lo voy a tener ahí esperando a ver. Alfa en este caso está en el cuarto cuadrante, acá. Este es alfa, ese es alfa. Entonces, yo quiero calcular el ángulo de referencia alfa sub r, que es el ángulo que forma con el eje X, ya sea positivo o negativo, en este caso positivo. Este es alfa sub r. Entonces, ¿cómo calculamos ese alfa sub r positivo? Es decir, este ángulo quiero. Lo que hago es una vuelta completa, que es 2pi, y le saco alfa, y me quedo con alfa sub r. Entonces, en acá alfa sub r es 2pi menos alfa. Entonces, tenemos para todos los casos cómo determinar alfa sub r. Acá, acá. O sea, el ángulo de referencia. ¿Para qué nos va a servir ese ángulo de referencia? Pues, acá pongo un título, teorema fundamental. No, propiedad fundamental. ¿Qué dice esta propiedad fundamental? Todo lo que estoy haciendo
está en el PDF que les mandé. De ahí estoy sacando, así que no es necesario que tomen apuntes porque ahí tengo mejor hecho en el PDF, lo pueden ver. La propiedad fundamental lo que dice es que si alfa es un ángulo positivo y alfa sub r es su ángulo referencial, entonces las razones trigonométricas de alfa y alfa sub r son iguales, solo difieren en el signo en algunos casos. Entonces todo eso lo escribo de la siguiente manera. Razones trigonométricas van a corregir en el PDF que hice, en acá le puse al revés, TR, en realidad es RT. Razones trigonométricas de alfa es igual a la razón trigonométrica de alfa sub r, puede ser igual o puede ser negativo. Es lo único que difiere, el signo. Pueden ser iguales o en algunos casos solo difiere en el signo. Entonces, esta propiedad fundamental me permite calcular el ángulo, mejor dicho, las razones trigonométricas de un ángulo, llevándolo al primer cuadrante. Entonces vamos a hacer caso por caso, de nuevo. Ven acá. Caso 1. Bueno, en el caso 1, si alfa pertenece al primer cuadrante, no tiene sentido porque ahí las razones son iguales. En acá, alfa es igual a alfa sub r, entonces las razones trigonométricas de alfa son iguales a las razones trigonométricas de alfa sub r. Ahí no hay mucho que hacer. Caso 2, si alfa pertenece al segundo cuadrante, no quiero confundir estos, lo voy a poner caso 1, caso 2. Entonces, si alfa está en el segundo cuadrante, es decir, el alfa es menor o igual a pi, mayor o igual a pi medios. O sea, el alfa, el ángulo está acá. Ese es alfa. Ese es alfa. Y acordate, este sería alfa sub r. Entonces, ya teniendo el alfa sub r, que también es positivo, podemos trasladarlo a este segmento, este vector, si querés, el azul, al primer cuadrante, porque al final este ángulo también es alfa sub r. Entonces, podemos hablar de las razones trigonométricas, es decir, seno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Veamos. Acordate que todos los cosenos de un ángulo están en el eje X y los senos están en el eje Y. Entonces, seno de alfa del ángulo azul es esta, su componente Y. Pero es igual al seno, esto me salió un poquito grande,
Sí, este es. Bueno, les estaba diciendo, el seno de alfa, que es este segmento que estoy pintando con amarillo, es lo mismo que el seno de alfa sub r. Entonces, esto es igual a al seno de alfa sub r. Se cumple tal cual esta propiedad. ¿Y qué pasa con el coseno? Veamos. Coseno de alfa. Voy a pintar. El coseno del alfa es su componente en el eje. Quiero otro color. Es el componente en el eje X. Este violeta. Ese sería el coseno del alfa. Y el coseno del alfa sub r es este. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ninguna. Solo el signo. Es decir, en magnitud, en módulo son iguales. Pero el otro es positivo y el otro es negativo. Entonces, seno de alfa es igual a menos, mejor dicho, coseno de alfa es igual a menos coseno de alfa sub r. Además, podemos calcular tangente de alfa. Tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Pero seno de alfa es seno de alfa sub r. Y coseno de alfa es menos coseno de alfa sub r. Este es igual a menos seno de alfa sub r sobre coseno de alfa sub r. Y esto es igual a menos tangente de alfa sub r. Entonces, en acá anotamos eso. Tangente de alfa es igual a menos tangente de alfa sub r. Tenemos las tres razones trigonométricas más importantes calculados de este ángulo, pero en función al ángulo de referencia que ya se encuentra en el cuadrante 1, es decir, le hemos trasladado acá. Entonces, estas cantidades, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que estas cantidades que están a la derecha, las vas a poder calcular con con la tablita del círculo unitario o, ¿dónde está? Acá se van a formularios, fórmulas, en mi página, trigonometría, abren ahí con su mail, ahí van a encontrar el formulario de trigonometría. Acá en la parte final, a la derecha, donde dice valores en amarillo, ahí tienen otra tablita, tabla básica de trigonometría, y ahí van a poder encontrar todos los ángulos, seno, coseno, tangente, por lo menos los más de los ángulos más importantes, como 30 grados, 45 grados, 60, 90 grados, 180, 270, 360, con estos números de manera mucho más compacta, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, etc. Otra forma es que, perdón, podés directamente utilizar calculadora y ponerlo ahí, esto, pero te va a dar un número, qué sé yo, no te va a dar pi medios, raíz de 2 sobre 2, sino que te va a dar un número real. 3.14, 3.6, 2.7, qué sé yo. Entonces, quizás sea necesario en acá, antes de pasar al caso 2 o al caso 3, hacer un ejemplo.
ejemplo. Sea alfa igual a 120 grados. 120 grados en radianes, ¿cuánto es? Bueno, hasta que cargue. No sé por qué está lento. Mira. Este es 90 grados. 90. 90 es 90 dividido entre 3, 30 grados. 30, 40, 30, 40, 30, 60, 90 y más 30 es 120. Y ese 120 grados es, esto es, 30 grados es pi sextos. 1, 2, 3, 4 pi sextos. Esto es 4 pi sextos. 4 veces de pi sextos. Entonces tengo este ángulo alfa en radianes, perdón, esto es 4 pi sextos en radianes. Quiero calcular sus razones trigonométricas, pero trasladando al primer cuadrante. Entonces, ahí tenemos aproximadamente 4 pi sextos. Entonces lo que vamos a hacer es, primero calculamos el ángulo de referencia, ¿cuál es? Es este. Alfa sufre, ¿cómo se calcula? Pues de pi le sacamos el ángulo que es pi menos alfa, ¿no? Este es pi menos 4 pi sextos. Esto es 6 pi menos 4, 2 pi. 2 pi sextos. Esto es pi tercios. Este es pi tercios. O sea, 60 grados. 180. Profe, me perdí ahí. No sé qué hizo. Pi menos. Pi menos alfa. Estoy calculando el ángulo de referencia. En acá, más arriba, les presenté todos los casos para calcular el ángulo de referencia. Acá está. Estamos en el caso de... A ver, ¿dónde estoy? Acá. Estoy en el caso 2. ¿Cómo se calcula el ángulo de referencia? Está acá. Listo, profe, ya lo vi. Entonces, eso estoy haciendo. Y calculamos el ángulo de referencia que es pi menos alfa y el resultado es pi tercios. Es decir, este ángulo es pi tercios. Pero ese ángulo es positivo y no me voy a quedar simplemente con ese ángulo, sino que lo voy a llevar al primer cuadrante, tal cual. Simétricamente lo trazamos acá, ese segmento. Entonces, este es el ángulo que hemos estado encontrando, que es este mismo ángulo rojo, que es el ángulo de referencia. Bueno, a ver, tengo que hacer mejor esto. Lo voy a hacer más bonito para Profe, ¿y que si se hubiera entienda. dado negativo? Espérame, vamos a... A ver.
El alfa sub es 120 grados. Voy a suponer que es esta. Este es 120 grados, este es alfa. Y esto es alfa sub. Entonces ese mismo graficamos acá. Esto es alfa sub. Ahora, en acá, puedes utilizar todo lo que construimos más arriba o construir de nuevo, porque no, tampoco es difícil, digamos. El seno, los senos están en el eje Y, es este que estoy pintando, es el seno de alfa, pero es igual al seno de alfa sub en este caso. Entonces es igual al seno de, o sea, lo que estoy queriendo decir es, seno de 4 pi sextos es igual al seno de pi tercios, porque esto es el ángulo de referencia de este alfa. Entonces, este seno de pi tercios, vos venís a la tabla del círculo unitario, si querés, en acá, les voy a mostrar. Buscas el pi tercios, que ya está en el cuadrante 1 acá, pi tercios. El seno es el segundo componente, los que están en el eje Y, es decir, esta distancia. Es el seno, que es raíz de 3 sobre 2. No sé si están viendo, ¿eh? Y el coseno es el primer componente, 1/2, que sería esta distancia de este ángulo, que es pi tercios. Entonces, seno es raíz de 3 sobre 2 y coseno es 1/2. Entonces, esto es igual a raíz de 3 sobre 2. Es decir, hemos calculado seno de 4 pi sextos trasladando el ángulo al primer cuadrante y nos da raíz de 3 sobre 2. Entonces, si vos calculas, si vos agarrás en este momento tu calculadora y pones esto, te va a salir, te va a dar este resultado también. Y si pones seno de pi tercios, también te va a dar raíz de 3 sobre 2. Si quieren, pueden probarlo. Entonces, coseno, calculemos a ver el coseno. Coseno de alfa. Y me fijo en esta gráfica, no es necesario memorizar ninguna fórmula, pero sí debo saber estas relaciones básicas de trigonometría. El coseno está en el eje X, es decir, su componente X sería este. Voy a cambiar de color. Es esta distancia. Pero ese es el coseno de alfa. Entonces, y coseno de alfa sub es este, que estoy pintando. ¿Cuál es la relación entre estos dos? Son iguales en valor absoluto, pero difieren en el signo, es decir, este es negativo y este es positivo. Ah, entonces, el coseno de alfa es menos coseno de alfa sub. Entonces, ¿pero por qué manejé alfa? Pues podría haber utilizado directamente el 4 pi sextos, y alfa sub es pi tercios. Entonces, coseno de pi tercios, de nuevo te fijas en la tabla, es coseno es 1/2,
Entonces esto es igual a menos 1/2. Entonces encontraste no solo el seno, sino el coseno de alfa, pero llevándolo al primer cuadrante el ángulo, reduciendo al primer cuadrante estos ángulos. Y obviamente teniendo estos dos resultados puedes encontrar tangente, ¿no? O sea, tangente es simplemente A. Seno de alfa sobre coseno de alfa, pero seno de alfa, bueno, alfa, pues, alfa para mí es 4 pi tercios, 4 pi sextos, mejor dicho, y el seno de alfa, que es raíz de 3 sobre 2, y el coseno es menos 1/2, esto es igual a menos 2 por raíz de 3 por 2, y esto es menos raíz de 3. Ese es el coseno. Bueno, supongo que se ha entendido esta parte. Ahora voy a hacer caso 2. Bueno, este es caso 2, caso 3. Caso 3. Si alfa pertenece al intervalo desde pi hasta 3 de pi cuartos. 3 cuartas partes. Es decir, el ángulo se encuentra en este cuadrante. Este es el alfa. A mí me interesa el alfa sufere. Entonces, ¿qué es lo que hago? A ver. Bueno, en este caso, alfa sufere es alfa menos pi. Y puedo trazar el mismo segmento, pero ya en el primer cuadrante. Entonces, este ángulo va a ser el alfa sufere. Entonces, con ese dato, a ver, seno de alfa, ¿qué es igual? Seno de alfa es esto. Y seno de alfa sufere es esto. ¿Cuál es la relación? Son iguales, solo que uno es negativo y el otro es positivo. Este es seno de alfa sufere, menos seno de alfa sufere. Y el coseno de alfa es esta distancia que está en el eje X del alfa, y de alfa sufere es esto. ¿Cuál es la diferencia? Son iguales, pero cambia el signo. Este es menos coseno alfa sufere. Y con esto puedo encontrar tangente de alfa, que es igual a menos seno de alfa sufere sobre menos coseno de alfa sufere. Menos por menos más, esto es tangente de alfa sufere. Es decir, el tangente de alfa es igual al tangente del alfa sufere en el caso de que el ángulo esté en el tercer cuadrante. Pero sí, el seno y el coseno son diferentes, pero solo en el signo. Y ahí obviamente puedo hacer otro ejemplo, pero no voy a hacer. Pueden encontrar en el PDF que lo tengo subido, ahí para cada uno hay un ejemplo. Entonces, caso 4, que es el último caso, si alfa pertenece
al cuarto cuadrante. En este caso, alfa es menor o igual a 2pi y mayor o igual a 3pi medios. Entonces el ángulo tenemos acá. Y eso es alfa. ¿Qué me interesa? Me interesa el alfa sub r. Entonces, ya teniendo el alfa sub r, yo puedo trasladar al primer cuadrante ese segmento. Entonces, este es alfa sub r. Y teniendo el alfa sub r, puedo calcular las razones trigonométricas. Seno de alfa, por ejemplo. Seno de alfa es esto. Pero es igual al menos seno de alfa sub r. Porque este es positivo. En cambio, este es negativo. Entonces, este es igual a menos seno de alfa sub r. El coseno de alfa es esta distancia. Y es el mismo para ambos. O sea, es igual al coseno de alfa sub r. Entonces, tangente de alfa va a ser igual a menos esta cantidad dividido entre esto, pues eso es tangente de alfa sub r. Entonces, así podemos calcular, reduciendo al primer cuadrante, si el ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces, tenemos todos los casos para poder reducir. Sí. ¿No quedaría, no sería menos coseno de alfa sub r? Acá decís, acá. Ahí. No, porque este mismo coseno que estoy dibujando, no sé si logras ver. A ver, voy a... Este es el alfa, ¿no? A ver, el alfa es este de color verde. Ese es alfa. Sí. Y este de amarillo es alfa sub r. Entonces, el coseno del ángulo verde, ¿cuál es? A ver, espera, voy a cambiar de color. Es este color de violeta. Es su componente x de este vector. Y también es su componente x del vector alfa sub r. Por eso son iguales. En acá es negativo porque... Bueno, entonces tenemos todos los casos. Pueden encontrar ejemplos para cada uno en el PDF. No lo voy a hacer porque sería repetir. Y otros ejemplos también pueden encontrar, pueden hacer. Obviamente no siempre tienen que buscar un ejercicio resuelto para poder entender. Con estas maneras de reducir que estoy presentando en forma general, pueden reducir. No sé si tienen alguna duda en acá. Si no, voy a pasar a la forma trigonométrica y exponencial de un número complejo. En este caso hemos hecho un breve repaso, si querés, de trigonometría básica, de ángulos, ¿no? Y como que nos hemos olvidado lo que son los números complejos. Ahora retomamos de nuevo números complejos, pero ya lo que hicimos acá nos va a servir mucho para eso. A ver. Entonces, en acá voy a poner... A ver, no sé si alguien se conectó. Tardíamente, a veces algunos se conectan muy tarde y no me doy cuenta. Entonces, voy a poner acá título, forma trigonométrica
A ver. De un número complejo. Voy a decir sea z igual a A más BI, porque así son los números complejos, de esta forma. Lo puedo graficar en el plano complejo. Acordate que en el plano complejo el eje X es la parte real de Z, el eje Y es la parte imaginaria de Z. Entonces, cualquier número complejo es un par ordenado o un vector. Esto es Z. Tiene la parte real, que es su componente en el eje X, y la parte imaginaria, que es su componente en el eje Y. Entonces, como es un vector, un número complejo, yo puedo calcular su módulo, o sea, su tamaño. Entonces digo, el tamaño de Z, módulo de Z, es simplemente raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Con eso, ¿qué estoy calculando? Este tamaño. ¿Cuánto mide ese vector? Y además, puedo determinar el argumento. El argumento es el ángulo con el eje X. Tita lo voy a llamar, que es el argumento de Z. El argumento es el ángulo con el eje X. Entonces, el argumento, tita, que es igual al argumento de Z, se calcula como arco tangente de B sobre A. Así de sencillo. Tenés un número complejo, A más BI. Podés calcular el tamaño de ese vector y podés calcular el argumento. En el caso de que un número Z esté en el primer cuadrante, es muy fácil. El problema es cuando se encuentra en el cuadrante 2. A ver, vamos a hacer. Esto va a ser caso 1. Esto va a ser caso 1 y esto va a ser caso 2. Entonces acá voy a decir sea Z igual también de la forma A más B. Entonces acá Z se encuentra en el eje, en el cuarto cuadrante. Entonces, su componente, la parte real, es este número, en este caso va a ser negativo, y la parte imaginaria es esta. Ahora, el módulo siempre es la misma, en este caso, pero el que varía es el argumento. Tienes que saber cómo calcular. Este es el argumento. Acordate, es con el eje X, es el ángulo con el eje X positivo. Este es el argumento. En este caso, ¿cómo se calcula el argumento? Tita es igual al argumento de Z y esto es igual a arco tangente de B sobre A. En este caso, este arco tangente te da un número negativo. ¿Por qué te va a dar un número negativo? Porque B sobre A es un número negativo.
si bien B es positivo, pero el A es negativo, entonces B sobre A es un número negativo. Entonces, como es negativo, arco tangente de un número negativo es un número negativo. Entonces, este ángulo, este tamaño, el arco tangente de B sobre A es en realidad este ángulo en este caso. Pero no en este sentido, sería positivo, sino que en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Por eso me sale un ángulo negativo. Entonces, si yo tengo este ángulo que es el verde, me refiero al ángulo verde, que es arco tangente de B sobre A, pero no me interesa eso, lo que quiero es este ángulo de color naranja, que es el θ. Lo único que tengo que hacer es sumarle el pi. Acá le sumamos pi. ¿Por qué voy a sumar el pi? Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Voy a escoger un color violeta. Lo que estoy haciendo es este. Este ángulo, lo que acabo de dibujar, el color violeta es pi. Y si le sumo el ángulo verde, que es negativo, en realidad estaría restando, entonces me sobra este ángulo rojo, digo, en naranja, el que yo quiero. Entonces, así se calcula el argumento, pueden anotarse, no en este momento, sino pueden construirse su propio formulario con el PDF que lo tengo ahí en el campus. Ahora, bueno, ya sabemos calcular el argumento cuando Z está en el segundo cuadrante. En el primer cuadrante es más fácil, simplemente es esto. El módulo para todos siempre es la misma. Caso 3. Si Z pertenece al tercer cuadrante. Supongamos que este es Z. Entonces, tiene su componente A, su componente B, porque Z siempre es A más B. De esta forma, A más B. Entonces yo quiero calcular el argumento, que es esto. Eso es θ. Entonces, ¿cómo calculamos? θ es igual al argumento de Z, y esto es igual a arco tangente de B sobre A, pero este arco tangente de B sobre A, en este caso, ¿cómo es? Ambos son negativos, el A como el B son negativos, entonces, B sobre A es un número positivo. Y arco tangente de un número positivo, es decir, esto es positivo, esta cantidad es positivo. Pero ¿cuál es ese tamaño? Ese ángulo es esto. Esto. Ese es lo que tengo. Pero yo no quiero eso. Quiero el ángulo verde. Esto. Eso es el θ. Entonces, ¿qué me falta de arco tangente para llegar a θ? Arco tangente de B sobre A. ¿Qué me falta a esta cantidad? Pues le falta el Pi, sería. exactamente, le falta el pi. Entonces le sumas el pi y ya tenés el argumento de un Z que está en el cuarto cuadrante. Tercer cuadrante, perdón. O sea que para el argumento para el segundo y el tercer cuadrante es el mismo. Sí, pero, o sea, Es el arco tangente de B sobre A más pi en los dos. exactamente,
pero no te confundas que Sí, sí. en el segundo caso esta cantidad es negativo, en cambio en este caso es positivo, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, lo que pasa es Entonces, el ángulo restante hace la diferencia por el arco tangente que sea positivo o negativo. exactamente. Entonces, y el z, el módulo de z en acá siempre es lo mismo. Entonces, finalmente, caso 4, si alfa pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, en acá tenemos el z, ese z, ese vector. Entonces, tiene su componente b, tiene su componente a. Los a's son la parte real de z, que siempre están en el eje x, y las b's, que son la parte imaginaria, están en el eje de y. Entonces, yo estoy buscando este ángulo. Ese es el argumento. El argumento de z. Entonces, este argumento de z lo voy a poder calcular siempre arco tangente de b sobre a, pero arco tangente de b sobre a, ¿cómo es? B sobre a, el b es negativo y el a es positivo. Entonces, b sobre a es negativo. Y arco tangente de b sobre a, en este caso, también es negativo. Es negativo. Es decir, es este ángulo. Entonces, lo que yo quiero es el ángulo verde. Entonces, ¿cómo hago teniendo este ángulo violeta? Le sumo 2pi. Como sé que esto es negativo, de 2pi le voy a sacar esta cantidad negativa y me voy a quedar simplemente con tita. Entonces tenemos las formas para calcular el argumento para todos los casos. Y el tamaño siempre es raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, recién vamos a definir la forma trigonométrica. De z, que es un número complejo. En forma general me voy a dibujar esto, este es z. Entonces, ya sabemos calcular el argumento. Este es el argumento. Tita, argumento de z. Sabemos calcular el tamaño de z, que es módulo de z. Entonces, sabemos que z es igual a más bi. Y en acá voy a hacer una cuentita. A ver. Este dibujo no me gusta. Voy a hacer esto. Al primer cuadrante, en el primer cuadrante voy a dibujar. Me dibujo, si querés, un círculo unitario acá. Ahí tenemos z. Ese es z. Entonces tenemos un triángulo ahí. Tenemos el tamaño. Ese es z, módulo de z. Y por un lado tengo el argumento. Este es b y este es a. Este es a. Este es b. Entonces, por razones trigonométricas, ¿a qué es igual? A ver, vamos a recordar. Seno de tita, en este caso, seno del argumento sería b sobre hipotenusa, que es, hipotenusa en este caso es módulo de z, o sea, ¿no? ¿Están de acuerdo?
Y el coseno de θ es igual a adyacente, en este caso, el A sobre módulo de Z, que es también hipotenusa. Y de acá tengo B igual a módulo de Z por seno de θ. De acá tenemos que A es igual a módulo de Z por coseno de θ. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces, teniendo estas relaciones, que ya conocemos esto nosotros, ya hemos venido construyendo en los anteriores más adelante, entonces vengo acá. Z es igual a más BI, A más B por I. ¿Alguien habilitó su micrófono? ¿Puede apagarlo? Porque se escucha un ruido. Gracias. ¿El valor de A qué es? El valor de A es módulo de Z por coseno de θ. Más B está acá. Módulo de Z por seno de θ. Por I. Y finalmente, como el módulo de Z es factor común, factorizamos coseno de θ más seno de θ por I, pero en este caso queda mejor si lo pongo la I adelante. No te olvides, en acá, θ es el argumento de Z. Esto es la forma trigonométrica de Z, de un número complejo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que conocer para llevar a su forma trigonométrica un número complejo? Primero, el argumento es muy importante. Saber calcular el argumento es muy importante. Solamente es el ángulo positivo con el eje X positivo. No importa en qué cuadrante esté. Es muy diferente al ángulo de referencia de un ángulo. No se parecen. El argumento siempre es positivo. Y el tamaño de Z, o sea, el tamaño del vector, eso es muy fácil calcular. En el argumento quizás pueden tener un poquito de problema, pero con la práctica no van a tener problemas. Entonces, esta es la forma trigonométrica de un número complejo. Ahora, en acá voy a decir, a ver, recordemos que voy a decir, bueno, yo lo pongo así, supongamos que en algún momento hemos estudiado, por eso digo, recordemos que por el teorema de Euler, E elevado a I por θ es igual a coseno de θ más I por seno de θ. No se hagan problema de dónde viene esto. Por ahora, lo único que quiero es que sepan que E elevado a I por θ es igual a coseno de θ por I seno de θ. Eso se conoce como el teorema de Euler. Entonces, con este teorema de Euler, si Z está en su forma trigonométrica, pues se convierte igual a E elevado a I por θ. Esto es su forma exponencial de un número complejo. Esta es su forma exponencial. O sea, la forma exponencial de un número complejo está a un pasito de la forma trigonométrica. En realidad, si vos querés encontrar su forma exponencial de un número complejo, lo que tienes que encontrar primero es su forma trigonométrica. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la ventaja de estas formas de representar un número complejo? Pues son muchas. Acá aparece el teorema de
Moure, es B, es U. ¿Qué es lo que dice el teorema de Moure? Lo que dice es, si Z es igual a, es decir, si está en su forma trigonométrica, entonces podés calcular sin mucho esfuerzo Z elevado a N, como módulo de Z elevado a N por coseno de N por tita, más I por seno de N por tita. O si estás en su forma exponencial, si Z es igual a módulo de Z por E elevado a I por teta, digo tita, Z elevado a N es igual a módulo de Z elevado a N por E elevado a I por N por tita. Pues es muy fácil calcular estas cosas si tenés su forma trigonométrica o su forma exponencial. Porque si no tuvieses eso, calcular, qué sé yo te doy un número Z, 2 más 3i. Calculame Z elevado a 6. No solo es difícil, no lo es, solo que tenés que hacer el producto 7 veces y vayas a saber si en una de esas no te equivocás. Cometes algún pequeño error y el resultado te sale cualquier cosa. En cambio, si estás en su forma trigonométrica, estas cosas son fáciles de calcular. A ver, quizás sea necesario que hagamos un ejemplo acá. A ver. ¿Dónde estoy? Bueno, ¿qué hora es? Estoy anotando. Vamos a hacer un ejemplo. Sea Z igual a. A ver. A ver, voy a ver. Menos 1 más I. Me quiero tomar un número muy sencillo para no hacer mucho cálculo con calculadoras. Entonces, achar Z elevado a 5, qué sé yo. A ver. Lo primero que tenemos que hacer es graficar este Z en el plano complejo. Z, en este caso, es menos 1,1. Entonces, vos venís acá, el plano complejo, menos 1, y 1 en el eje Y, este es el Z. ¿Lo podés graficar el segmento? Ese es el Z. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el argumento, tita. ¿Qué necesito? Necesito el módulo de Z. El módulo de Z es muy fácil, en este caso es... ¿cuánto es el módulo de Z? A ver. No sé si me están siguiendo o se han dormido. Sería la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, que nos daría raíz de 2. Muy bien, sí, raíz de 2. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego. Entonces tenemos el módulo de Z que es raíz de 2.
Ahora vamos a calcular el argumento. El argumento de z, al cual le vamos a llamar θ nosotros, es arcotangente de B sobre A. A ver, arcotangente B sobre A que me va a dar esta distancia, ¿no? Esta distancia, digo, este ángulo, en este caso es negativo, es en este sentido, entonces le sumamos pi. Cuando le sume pi, como sé que esto es negativo, entonces de pi le saca ese negativo y me quedo con θ. Sí, sí. No entiendo por qué sales el módulo de z igual a raíz de 2. Hola, hola. ¿Ahora me escuchas? Sí, 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 te escucho, pero ¿Me escucha? se oye Hola. más el audio del ambiente de... ¿Ahora? ¿Me A ver, escucha? sí, 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 ahora sí. Le decía que no entiendo por qué el módulo de z es igual a raíz de 2. Dale, voy a calcular acá. El módulo de z es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces esto es raíz cuadrada. ¿A cuánto es? Es menos 1. Menos 1 al cuadrado más b. ¿B cuánto es? Es 1. Esto es. Menos 1 al cuadrado es 1. 1 al cuadrado es 1. Y esto es raíz de 2. ¿No? ¿Está bien? Sí, profe. ¿Y el valor usted de A le dio con la fórmula de z igual a menos 1 más i? Claro. O sea, el z, todos los zetas siempre son de esta forma. A más bi. Donde A y B son números reales. Puede ser cualquier número real. En este caso, el A es menos 1 y el B obviamente es 1, porque el I lo puedes escribir como 1 por I. Entonces, ahí el 1 es invisible, pero es obvio que es el B. Ahora sí, ¿Está bien? profe, gracias. Sí, sí, ya entendí. Entonces, ya tenemos claro, si querés, el módulo de Z. Ahora, el argumento, igual les estaba explicando que tangente a la menos 1 de B sobre A sería esta distancia, este ángulo, pero negativo, pero no me interesa eso, pero me sirve para calcular el θ. Entonces, ¿qué es lo que hago para encontrar θ? Pues a este número negativo le sumo pi. En realidad, de pi le estaría sacando este pedazo. Entonces me quedo con este ángulo que es el θ. Es decir, es esta. Entonces reemplazamos ahí los valores. Esto es arco tangente. B ¿cuánto es? Es 1. De A es menos 1 sobre A, menos 1, más pi. Esto es arco tangente de 1, si querés el menos lo sacamos afuera, y arco tangente de 1, ¿cuánto es? Pi cuartos. ¿Está bien? Si quieren utilicen calculadora, ¿eh? 0,78 pi cuartos, 0,78, ¿no es cierto? Entonces, esto es menos pi cuartos más pi. Entonces esto es menos pi más 4pi sobre pi. Esto es, no es sobre pi, sobre 4. Perdón.
sobre 4. Esto es 3 de pi cuartos. Obviamente está en radianes, porque estamos trabajando con radianes. Entonces, ese es el argumento. Ya tenemos el argumento. 3 de 4 pi. Obviamente, en estos casos, cuando los números son tan bonitos como este, a veces no es necesario calcular, pero sí, uno se tiene que dar cuenta. Esto sería pi cuartos, 45 grados. 3 de esos pi cuartos, dice entonces. 1, 2, 3. Ese ángulo que estamos calculando que es tita, que es el argumento, es 3 pi cuartos, ¿no? Tanto matemáticamente como por lógica nos sale lo mismo, corroboramos. Entonces ya tenemos el módulo y el argumento que son los más importantes para encontrar su forma trigonométrica. Entonces el resto es simplemente reemplazar en esta fórmula. Raíz de 2 es, raíz de 2, digo, el módulo de z es raíz de 2, coseno de tita, tita es el argumento, o sea, 3 pi cuartos, más, y seno de 3 pi cuartos, entonces hemos encontrado su forma trigonométrica. Y ahí mismo puedo aprovechar para encontrar su forma exponencial, esto es e elevado a i por tita, tita es 3 pi cuartos. Y ya tengo su forma exponencial. Entonces, ya teniendo su forma exponencial o su forma trigonométrica cualquiera, puedo encontrar fácilmente z elevado a 5. Z elevado a 5 es igual a, si utilizo su forma exponencial, es pues todo esto elevado a 5. Esto es raíz de 2 elevado a 5 por e elevado a i por 5 por 3 por pi cuartos. Esto es raíz de 2. Bueno, ponemos tal cual. 5 por 3, 15. 15 pi cuartos. Entonces ya tenemos z elevado a 5. En su forma trigonométrica, ¿cómo sería? Z elevado a 5 es igual a lo mismo. Raíz de 2 elevado a 5 por coseno de 5 veces del argumento. El argumento es 3 pi cuartos más i seno de 5 veces del argumento, 3 pi cuartos. Coseno 15 de pi cuartos. Más i seno 15 de pi cuartos. Y tenemos z elevado a 5. Bueno, a ver, profe, es menos 2, es una z. No sé si les quedó alguna pregunta. Los que tengan preguntas pueden escribir acá para que les pueda responder. Todas estas preguntas ya me quedo medio confundido y ya me mezclé, no sé de qué parte preguntan.
Yo tengo una duda, dice, pero de lo anterior, ¿dónde hay que presentar en el plano Z que pertenezca a los complejos? No. Pero de lo anterior, ¿dónde hay que representar en el plano Z que pertenezcan a los complejos? Ah, de la... Es del punto 7 el A. Ah, vos estás hablando del práctico. ¿Me hablas del práctico, viste o no? Dale. 7 la. Representar en el plano todos los zetas tal que... Bueno. A ver. Tal que módulo de z es igual a 4. Entonces, lo que te piden acá es dónde se encuentran esos zetas que cumplan esta condición. No sabemos cuántos son, pueden ser infinitos. Entonces, grafica en el plano complejo. Entonces, ¿cómo tenés que hacer? Sea, porque estoy buscando z. Entonces digo, sea z igual a más bi, porque todos los z son de esa forma. Entonces siempre, cada vez que yo esté buscando un número z, es decir, un número complejo, entonces es de esta forma. Entonces, el z que estoy buscando es de esta forma, que cumple ¿qué? Que su tamaño es 4. ¿Pero qué significa esto? Es decir, raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado es 4. ¿Pero qué significa esto? A al cuadrado más b al cuadrado es 4 elevado al cuadrado. ¿Pero esto qué es? Es una circunferencia. Les había presentado yo en una de las clases que es una circunferencia, es la ecuación de una circunferencia. Acá si querés puedes cambiarlo a por x y b por y, y así queda más bonito la circunferencia. ¿Cuál es el centro de esta circunferencia? Es el 0,0. ¿Cuál es el radio? Es el 4. Entonces, ahora sí ya sabes cuáles son esos zetas. Venís al plano complejo, ubicas el centro, agarras un compás, calibras, pones radio 4 y haces girar. Entonces tienes la circunferencia. Entonces, ¿cuáles son esos zetas? De modo que su tamaño es 4, pues todos que quedan exactamente encima de esta circunferencia. Cualquier z que esté en esta circunferencia, o sea, en el punto frontera, no en el interior, no me refiero al interior, porque si hubiese sido menor o igual a 4, entonces eran todos estos números. Incluso en la frontera y los puntos interiores. Si hubiese sido mayor o igual a 4, entonces hubiese sido todos los que están afuera de esta circunferencia, sus tamaños van a ser más grandes que 4 o iguales a 4. Pero este dibujo me salió genial y no puedo borrar. Bueno. Pero como
Creo que se cansó mi computadora y se está saturando. Entonces, pero como simplemente me dice aquellos zetas, de modo que su tamaño, o sea, su módulo, sea exactamente 4. Entonces, ¿cuáles son esos? Todos los que quedan encima de esta circunferencia. Esa es la respuesta de ese ejercicio. No sé si me entendiste. Dale, no sé si tiene alguna pregunta más. El punto 4, el ejercicio C. Espérame. 4, el ejercicio C. En cada caso, calcular el módulo de Z. Dale. Creo que ya me habías preguntado más antes en el chat, ¿no? No sé si fuiste vos, pero alguien preguntó. Dale, esto es 4, el ítem C. Entonces, en acá tenés Z igual al módulo del módulo de 1 más I más I más I. Exactamente. En cada caso, calcular el módulo de Z. Bueno, este es Z. Entonces, primero que nada, vos podés encontrar si querés Z. Cuando ya tengas Z de esta forma, A más BI, recién calculas Z, módulo de Z. Este está en esta forma, obviamente, pero está totalmente disfrazado, si querés. No te dejan, acá no podés ver cuál es el A y cuál es el B. No podés ver nada. Entonces, para que quede explícito como esta forma, o sea, es decir, como esto, lo que tienes que calcular es primero estas cantidades. A ver, empezamos si querés. Acá voy a hacer una cuentita. Todo esto voy a borrar. Necesito rojo. Entonces empiezo calculando el módulo de 1 más E. Porque ahí aparece. Esto quiero calcular. Esto es raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 2. Entonces este Z, empiezo a desnudarlo si querés. Esto es raíz de 2 más I, módulo, más I. Ahora en el siguiente paso calculamos esto. Color verde. Esto. Entonces, quiero módulo de raíz de 2 más I. Esto es raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es 2 más 1, 3. Raíz de 3. Esto es raíz de 3 más I. Ya está en su forma totalmente conocido. Entonces, recién vos encontrás el módulo de Z. Va a ser igual al módulo de raíz de 3 más I. Esto es raíz de 3 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Cuadrado con raíz. Esto es raíz de 4. Sería 2. Sería el resultado final. No, de nada. No sé si tienen alguna duda, ¿alguien? Si no hay más preguntas, yo les recomiendo que vayan a estudiar esta parte que presenté hoy. Sistemas de medición de ángulos, pasaje, o mejor dicho, reducción al primer cuadrante, y la forma trigonométrica, la forma exponencial y el teorema de Moore. Léanlo
tienen en los PDFs, y con eso vean los videos. En los videos hice ejercicios, y con esos ejercicios atrévanse a hacer los demás ejercicios, y nada, y si tienen dudas, consultan. Este material ya lo tengo ya desde no sé desde cuándo ya lo subí, el viernes creo que lo subí. Así que tendrían que estudiar y hacer preguntas. El que no hace preguntas en matemáticas, es sospechoso que no esté estudiando. Así que para preguntar hay que estudiar en realidad, porque el que no pregunta a veces está en pelotas. Pero no siempre es así. Hay gente que le gusta estudiar silenciosamente, así que no quiero generalizar, pero matemáticas tenés que estudiar. No hay otra forma de estudiar, de aprender, digo, para asimilar matemáticas. Entonces, tenés que estudiar primero para preguntarme, si no, ¿qué me vas a preguntar, no es cierto? Así que yo les invito a que lean todo lo que hay ahí en la página, y cualquier pregunta, estoy siempre los jueves, estoy todos los días, digo, todo el día en realidad estoy, pero por lo menos en el horario que me toca, siempre estoy acá esperándolos. Si no hay más preguntas, nos vemos el jueves